Hola, ¿cómo están? En este video voy a resolver el ejercicio 18 de la guía 2 de transformaciones lineales. Bueno, en principio recordemos una matriz asociada a una transformación lineal, siendo la transformación con dominio en B, codominio en W, ambos sobre el mismo cuerpo K, ambos de dimensión finita, y dada una base del dominio, n vectores, y una base del codominio, m vectores, siendo n y m la dimensión del dominio y el codominio respectivamente. Entonces, la matriz de la transformación que toma en base B y devuelve en base C, ¿no? La matriz de la transformación de B en C está formada por cada columna son las coordenadas de los transformados de los vectores de la base B, pero coordenadas en C. Es decir, la primera columna es, dado el primer vector de la base B, lo transformo, y a ese vector transformado, que es de W, del codominio, le busco sus coordenadas en base C. Esa es la primera columna. La segunda columna, al transformado del segundo vector de la base B, al transformado S, le busco sus coordenadas en la base C. Las m coordenadas es la segunda columna. Y así hasta el vector n del último vector de la primer base. Entonces, fíjense que si yo tengo n vectores en la primer base, tengo n columnas, pero cada columna tiene m componentes, porque son las m coordenadas de los vectores transformados. Es decir, que el orden de la matriz de la transformación tiene tantas filas como dimensión del codominio, m, y tantas columnas como dimensión del dominio n, k, m por n. Bueno, entonces, a ver, la relación voy a mirar entre el espacio columna y la imagen de la matriz. Si el espacio columna está generado por los transformados, las coordenadas, mejor dicho, de los transformados de la base del dominio, ¿no? Son vectores columnas, tengo n vectores columnas que son los transformados de la base del dominio. Entonces la dimensión del espacio columna es el rango, o el rango de la matriz, que es lo mismo. La dimensión del espacio columna de la matriz, que se llama rango de la matriz, es la cantidad de estos vectores que son LI, es decir, la cantidad de vectores coordenados de los transformados de una base del dominio que son LI. Y por otro lado, por otra forma, pensemos en la transformación en sí. La imagen de la transformación está generada por los transformados, los vectores transformados de una base, de alguna base del dominio, ¿no? Esa es una manera de encontrar un conjunto de generadores de la imagen. Encontrar alguna base cualquiera del dominio y transformar todos los vectores de la base, y bueno, estos transformados generan la imagen. Nadie dice que sean LI, ¿no? Es un conjunto de generadores de la imagen. El B1, B2, Bn sí son LI, pero sus respectivos transformados no tienen por qué ser LI, pero generan la imagen. Es decir, que la dimensión de la imagen es la cantidad de estos vectores transformados que sean LI. Pero nosotros sabemos que dado cualquier conjunto de vectores de un espacio vectorial, es LI si solo si las coordenadas en alguna base de ese espacio vectorial son LI. Es decir, las coordenadas son LI, los vectores son LI, y los vectores son LI, sus coordenadas son LI. Entonces esto me llega a decir que la cantidad de vectores transformados de B sub I son LI, coincide con la cantidad de vectores columnas que son las coordenadas de esos transformados. Entonces, me queda que la dimensión del espacio columna de la matriz coincide con la dimensión de la imagen. Ojo, porque el espacio columna está en el espacio vectorial K a la M. Cada columna tiene M elementos. Y en cambio, la imagen de T está en W. Ambos espacios vectoriales o subespacios
espacio columna de la matriz e imagen de la transformación son subespacios de distintos espacios vectoriales, pero coincide la dimensión. Bueno, y ahora, la dimensión del espacio nulo de cualquier matriz es igual al número de columnas de la matriz, que el número de columnas de la matriz de la transformación es n, menos la dimensión del espacio columna. Y por otro lado, pensando en las transformaciones lineales y el teorema de las dimensiones de las transformaciones lineales, yo sé que la dimensión del núcleo de una transformación es igual a la dimensión del dominio más la dimensión de la imagen. Pero la dimensión del dominio es n, que coincide con las columnas, del número de columnas de la matriz. Y entonces, bueno, n menos dimensión del col, n menos dimensión de la imagen, que dijimos que la dimensión de la imagen coincide con la dimensión del espacio columna, entonces la dimensión del espacio nulo de la matriz coincide con la dimensión del núcleo de la transformación. Ojo, lo mismo que antes, el núcleo de la transformación es un subespacio del espacio vectorial B, dominio. En cambio, el espacio nulo de la matriz es un subespacio de K a la N. Los vectores que están en el espacio nulo son vectores columnas de N elementos. Lo único que tienen en común estos dos espacios es la dimensión, o sea, la cantidad de vectores que hay en alguna base de ellos. Bueno, dado eso, puedo resolver ahora el 218, que me dice que dada una transformación lineal de B en W con dominio y codominio de dimensión finita, y la matriz de la transformación que toma en base B y devuelve en base C, o sea, B base del dominio, C base del codominio, nosotros vamos a llamar a la dimensión de B n y a la dimensión de W m, como antes. Entonces la matriz de la transformación es de m por n. Esto debería ser un superíndice. Me equivoqué. Bueno, entonces, me dicen que demuestre que si la transformación es un monomorfismo, sí, solo si el espacio nulo de la matriz está formado por el vector nulo de K a la n. Lo mismo para el epimorfismo, lo mismo para el isomorfismo, lo vamos a ir viendo uno por uno. Entonces empecemos. La transformación es un monomorfismo. Entonces, si es monomorfismo, el núcleo de la transformación está formada solo por el vector nulo del dominio. Entonces la dimensión del núcleo de la transformación es 0. Yo la pensé a la derecha, piensen que a la izquierda también es igual, ¿no? Si la dimensión del núcleo de la transformación es 0, el núcleo está formado solo por el vector nulo y entonces la transformación es un monomorfismo. Pero bueno, seguimos adelante, la dimensión del espacio nulo de la matriz es 0, porque habíamos dicho que la dimensión del núcleo de la transformación coincide con la dimensión del espacio nulo. Y entonces quedó demostrado que el nulo de la matriz de la transformación está formada solo por el vector nulo de K a la n. Si la dimensión del espacio nulo es 0, el nulo está formado solo por el vector nulo. Quedó demostrado A. Vamos a B. Me dicen que la transformación es un epimorfismo, es decir, la imagen de la transformación es todo W, ¿no? Sí, solo sí. Sí, solo sí, la dimensión de la imagen es M, que es la dimensión de W. Bueno, sí, solo sí, la dimensión del espacio columna de la matriz es M, porque habíamos dicho que la dimensión de la imagen coincidía con la dimensión del espacio columna. Acá cambié de espacio vectorial, digamos, antes estaba pensando en el espacio vectorial de W, del codominio. En cambio acá ya estoy pensando en un espacio vectorial de K a la M. Bueno, la dimensión de este espacio columna es todo M. Y quedó demostrado que es lo que me estaban pidiendo. Bueno, no, me faltó decir que el espacio columna es todo K a la M. Si la dimensión es M, como está incluido en K a la M, y tienen la misma dimensión, son el mismo
espacio vectorial. Bueno, y ahora isomorfismo. Me dicen que la transformación es un isomorfismo. Entonces eso quiere decir que es monomorfismo, es decir, el núcleo está formado solo por el vector nulo, y es epimorfismo. La imagen es todo W. Y además recordemos que entonces la dimensión de la imagen tiene que ser la dimensión del dominio tiene que ser igual a la del codominio, porque si la dimensión del espacio nulo es 0 y la dimensión de la imagen es la dimensión de W, entonces la dimensión de B tiene que ser igual a la dimensión de W. Todos los isomorfismos cumplen que la dimensión del dominio es igual a la dimensión del codominio, aunque sean espacios vectoriales distintos, ¿no? El dominio del codominio, pero tienen la misma dimensión sí o sí. Bueno, entonces la dimensión entonces el nulo, perdón, de la matriz de la transformación está formada solo por el vector columna de K a la n, porque sabíamos que el núcleo de T, si era monomorfismo, por A, si era monomorfismo, entonces el núcleo, el espacio nulo de la matriz de la transformación está formada solo por el vector columna de ceros. Y lo mismo, si era un epimorfismo, el espacio columna de la matriz de la transformación era todo K a la M, habíamos dicho, pero acá M es N, porque M y N son iguales. Y entonces, la matriz es cuadrada, la dimensión del espacio columna es todo la cantidad de columnas, N, y la dimensión del espacio nulo es 0, esto quiere decir que la matriz es inversible. Bueno, espero que hayan entendido, es bastante juego de palabras, alguna que otra vez yo me equivoqué, espero haberme corregido, cualquier cosa me lo preguntan, como siempre, en el foro del aula virtual. Bueno,